Muy buenas, desde Ciudad Real, soy José Manuel Ribeiro y como les adelantaba en un primer vídeo, pues quiero hablar de física, por si a alguien le interesa. Y para hablar de física, lo primero que tenemos que decir o preguntarnos es ¿qué es la física? La física es posiblemente la ciencia más antigua del hombre y trata de estudiar lo que llamamos los fenómenos naturales, los fenómenos naturales que nos rodean y los observamos y estudiamos pues con nuestros sentidos o con aparatos que nos fabricamos. Y nos podemos preguntar, ¿y qué es un fenómeno natural? Vamos a poner un ejemplo que lo entendemos todos. Observamos un objeto y podemos ver que se está moviendo. Yo mismo ahora me muevo los brazos y las manos. Y el movimiento es un fenómeno natural muy importante en la física. Es uno de esos fenómenos que llamamos naturales. Hay muchos más, por supuesto, que iremos viendo a lo largo del curso. Pero empezamos precisamente por el movimiento. Antes de comenzar, hablaros de libros que podéis consultar y que son muy interesantes. Os hablaba de Feynman, la colección de Feynman, pero hoy hay libros más modernos, como por ejemplo el Alonso Finn, o el Tipler-Mosca, o el Searle-Zemansky, que son libros estupendos. Estudiantes se puede encontrar con un problema cuando consulta varios libros, y es que la nomenclatura de los parámetros físicos puede cambiar de un libro a otro, y esto pues a veces es un problema que se solventa sabiendo de qué estamos tratando, teniendo los conceptos, como digo, claros. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de física. La física tiene un lenguaje. Ese lenguaje es el lenguaje matemático, o sea, utiliza las matemáticas. Para seguir la física hay que saber matemáticas. Eso es indispensable. Expresamos la física mediante ecuaciones y utilizando una serie de parámetros. Esencialmente, en física general se utilizan dos, que son el campo de los escalares y el campo de los vectores. También se utiliza en física muy avanzada el campo de los tensores, pero nosotros, por supuesto, no lo vamos a utilizar. Y bueno, pues casi todos los libros de física precisamente empiezan estudiando el movimiento. Y el movimiento se suele estudiar en dos grandes bloques. Estudiar el movimiento de un objeto, independiente de las causas que están provocando ese movimiento, y a eso le llamamos la cinemática. Y si ya ligamos movimiento con las causas, eso le llamamos la dinámica. Se empieza generalmente, claro, con la cinemática, porque va a ser básico para después seguir con el otro escalón, que es la dinámica. Y para entender la cinemática, que muchos alumnos creen que es complicada, hay que entender única y exclusivamente tres conceptos físicos que son de suma importancia y que voy a intentar explicar. Vamos a ver. Estoy observando un objeto. Por ejemplo, imaginaos que yo estoy observando Madrid. Y entonces quiero saber lo que se dice la distancia que hay entre mi persona, donde yo estoy, y el centro de Madrid. ¿Y cómo lo hago? Pues trazando una línea recta que vaya desde donde yo estoy hasta el centro de Madrid. A eso le llamo R. Es un escalar. La distancia de donde yo estoy a Madrid, aproximadamente 200 kilómetros. Cuando es una distancia más pequeña, pues la unidad fundamental es el metro, y cuando ya es muy grande, pues utilizamos incluso pues años luz. Aquí kilómetros. Pero este parámetro es incompleto, es bastante, digamos, imperfecto, porque me puedo preguntar, bien, Madrid está a 200 kilómetros, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia el norte? ¿Hacia el sur? ¿Hacia el este? ¿Hacia el oeste? ¿Hacia arriba mía? Necesito un parámetro que sea evidentemente mucho más completo. Y ese es el vector de posición, que aquí está, R. R ya, vector. En los libros, cuando hablan de vectores, se suele
poner la letra del vector con negrilla. Yo no tengo negrilla, entonces lo que hacemos es ponerle una flechita arriba para decir que eso es un vector. Y ese vector, en un eje cartesiano, que es el que normalmente utilizamos, pues se expresa en las componentes x por y por j y z por k. X, y y z son las componentes escalares del vector y j y k son los vectores unitarios en los ejes x, y z. Ya tengo un parámetro mucho más completo que la distancia. Se mide también en metros o en kilómetros. Ya sé con el vector de posición hacia dónde está Madrid. Yo lo tengo hacia el norte, sé evidentemente el sentido y la dirección que tengo que seguir para llegar a Madrid si quiero. Bueno, pues si sigo observando Madrid, me puedo encontrar con que el vector de posición cambia con el tiempo. Me diréis, Madrid no cambia, Madrid está fijo. Sí, pero el observador que soy yo se puede mover. Yo puedo ir, por ejemplo, a Granada y ya el vector de posición a Madrid es distinto. Es decir, puede cambiar, o porque se mueve el objeto, o porque se mueve el observador, o porque se estén moviendo los dos. Entonces, para caracterizar esas variaciones del vector de posición, hacemos intervenir un segundo parámetro cinemático que es muy, muy importante. La velocidad, v, un vector, que lo definimos matemáticamente como el límite de incremento de r partido por incremento de t, que t es el tiempo, cuando incremento de t tiende a cero. Esto matemáticamente es diferencial de r, diferencial de t, es decir, la derivada temporal del vector de posición. Y se puede expresar también de esta forma, en sus componentes: diferencial de x, diferencial de t por y, diferencial de y, diferencial de t por j, diferencial de z, diferencial de t por k. Siendo diferencial de x, diferencial de t un escalar, la componente en el eje x de la velocidad, y le llamo v sub x, diferencial de y, diferencial de t, la componente v sub y en el eje y, que es otro escalar, diferencial de z, diferencial de t, pues la componente escalar de la velocidad en el eje z. Se mide en metros partido por segundo en el sistema internacional. Y ya tengo la velocidad definida. Ahora bien, si sigo observando ahora la velocidad del objeto, me puedo encontrar con que la velocidad con el tiempo también puede cambiar. Por ejemplo, si yo voy en un coche y acelero, la velocidad del coche, la velocidad aumenta. Si freno, la velocidad disminuye. ¿Y cómo puedo entonces, digamos, controlar esos cambios? Introduciendo un tercer parámetro vectorial que se llama la aceleración del objeto. A, yo le llamo A. Límite de incremento de v, de la velocidad partido por incremento de t, tiempo, cuando incremento de t tiende a cero, que es, igual que antes, diferencial de v, diferencial de t, es decir, es la derivada temporal del vector velocidad, y que se puede expresar en sus componentes de esta forma: diferencial de v sub x, diferencial de t por y, diferencial de v sub y, diferencial de t por j, diferencial de v sub z, diferencial de t por k. ¿Y por qué aparecen tres términos al derivar un vector? Igual pasa aquí, que tiene tres términos. Las matemáticas me dicen que debían aparecer 6 términos, pero como y, j y k son constantes, son tres vectores unitarios constantes, solo me quedan 3 términos, que son los que están puestos aquí. Bien, pues con estos 3 parámetros tenemos controlada la cinemática. El que entienda bien estos 3 parámetros domina la cinemática. Todo lo que ahora se puede hacer es, por supuesto, operar matemáticamente con estos 3 parámetros, hacer operaciones matemáticas. Un ejemplo. Hemos derivado y a partir del vector de posición hemos llegado a la aceleración. Pues ahora con la operación inversa, que es la integración, podemos partir de la aceleración y hacer el camino al revés, llegando a la velocidad y llegando a un diferencial de r
que es un diferencial de S que integrado me da la trayectoria del objeto. Y ahora solo me queda, por hoy, contestar a una pregunta que es muy interesante y muy importante. La velocidad es un vector. ¿Y qué dirección y qué sentido tiene la velocidad de un objeto? Vamos ahora a introducir un nuevo concepto que es la trayectoria, el camino que sigue el objeto. Yo aquí me he pintado en oscuro una trayectoria, un camino. Este camino es el que va a seguir el objeto. Le llamo S. No es un vector, porque un camino, a no ser que sea recto, no le puedo dar carácter vectorial. Es un camino curvilíneo, entonces es simplemente S, no tiene más sentido. Sin embargo, cuando el camino es muy, muy pequeñito, que aquí lo pongo como diferencial de S, entonces sí que lo puedo considerar un vector. Porque ya eso es rectilíneo. Cuando tú tienes un camino, por supuesto, curvilíneo, y coges un trocito muy pequeño de ese camino, se convierte en rectilíneo. Y eso ya es, o tiene carácter, le puedo dar carácter vectorial. Y resulta que ese diferencial de S es exactamente igual que el diferencial de R, es decir, el incremento de R cuando el tiempo tiende a cero. Diferencial de S y diferencial de R son lo mismo. Aquí os lo he dibujado, un R1, un R2, esto es el incremento de R, que cuando el tiempo tiende a cero se convierte en diferencial de R. Y eso es diferencial de S. Y las matemáticas me dicen que un diferencial de S es tangente a ese camino, es tangente a ese camino. Entonces, como veis aquí en la velocidad, tiene que ser un vector que siga el camino que tiene incremento de R cuando es muy pequeño, o sea, el diferencial de R. Porque el diferencial de t puede cambiar su módulo, pero no la dirección ni el sentido de diferencial de R. Por lo tanto, ¿qué conclusión saco? Pues que la velocidad tiene que ser un vector tangente a la trayectoria. Es importantísimo, ¿eh? La velocidad tiene que ser un vector tangente a la trayectoria. Bueno, para debutar es, yo creo, suficiente y espero hacerlo mejor, que se vea la pizarra mejor la próxima vez y evidentemente con unos medios técnicos un poco mejores. Pero bueno, para empezar yo creo que no está mal del todo. Vosotros diréis. Muchas gracias por vuestra atención.